y bienvenida a Corazón de Mujer, Voz de Dios. Qué bonito es tenerte una vez más aquí ya en nuestro tercer episodio hablando de una mujer más de la Biblia, una mujer que nos va a enseñar muchas cosas que a lo mejor estás atravesando en este momento y que tú necesitas identificarte con ella. Si hoy llegaste a este episodio, déjame decirte que no es casualidad. Yo sé que vas a salir después de este podcast bendecida y restaurada en algún área de tu vida. Porque déjame decirte que hay temporadas que no se suben a redes, que no se cuentan en voz alta, sino que se viven en lo profundo, que se viven en el silencio y muchas veces no las decimos. Hay unas temporadas que son las más fuertes y son las temporadas de espera. ¿Cuántas de nosotras somos bien impacientes y no nos gusta mucho esperar? Somos muy desesperadas y queremos las cosas rápido. Bueno, pues esas temporadas de espera son las que más nos desesperan, porque son las temporadas en las cuales vivimos a la expectativa día y noche. Temporadas donde parece que siguen y siguen avanzando los demás, pero nosotros estamos detenidas por fuera y por dentro. Es por eso que hoy vamos a hablar de una mujer que vivió y pasó esto. ¿Has oído hablar de Sara? Alguien que no lo vivió solamente por días ni por meses, sino por años. Vivió ese tiempo de espera. Pero antes de entrar a la historia de Sara, quiero entrar primero en la tuya, en tu historia. Quiero que te hagas unas preguntas y que las contesten desde tu corazón. ¿Hay algo que tú esperaste por mucho tiempo y no llegó? ¿Algo que deseabas tanto y que incluso oraste mucho por esto y no ha llegado? ¿Llegaste a pensar que Dios ni siquiera te escuchaba? ¿Pasó el tiempo o ha pasado el tiempo y aún no ves la respuesta? Al principio empezaste a orar con mucha fe, con mucha esperanza, creyendo. Después, al no ver respuesta, sentirte estancada, empezaste con dudas y luego ya no sabías cómo orar. Nos pasa mucho. De verdad, no te dé vergüenza ni te avergüences de esto porque es algo muy común en nosotras como mujeres. De repente se nos terminan las palabras y eso que somos muy hablantinas, muy habladoras, hablamos y hablamos, pero de repente ya no sabemos cómo orar, no sabemos cómo expresarnos delante de Dios y nos quedamos en silencio. Pero sabes, nos quedamos a veces en un silencio en el cual nuestros ojos a través de las lágrimas son las que hablan. En un silencio en el cual nuestro corazón a través del dolor derramado enfrente de la presencia de Dios es el que grita y gime delante de Él por nuestra boca o por nuestra voz. Ese silencio que muchas veces has pasado, yo sé que cansa, porque también lo he vivido. Bueno fuera tener una respuesta, ¿verdad? Pero a veces el silencio cansa, nos desesperamos, nos estresamos por esto. Ahora sí, vamos a entrar a la historia de Sara para poder entender un poquito sobre ella y qué es en lo que nosotros nos podemos identificar y aprender de ella. Para poder entender, tenemos que entender el mundo de ella también. ¿Cómo eran las cosas en ese tiempo? El valor de la mujer estaba muy ligado a poder ser madre. Yo sé que hoy en día muchas de nosotras desde muy pequeñas tenemos esa ilusión, el poder ser mamás. Es por eso que desde muy chiquitas jugamos a ser mamis con las muñecas, con los bebecitos, los nenucos, porque eso está en nosotros. Y en aquel tiempo el que tú fueras mamá te daba mucho valor. No era solo un deseo de parte de la mujer, sino que era parte de su identidad. Era como la sociedad la veía, era su lugar en la familia e incluso su seguridad para el futuro, el que ella tuviera hijos, muchos hijos.
y especialmente tener un hijo varón, porque era el que iba a dar más descendencia, era el que iba a ser frente a su linaje. Y para ella esto pues tenía que llegar a su vida para que ella se sintiera completa, para que ella se sintiera con esa identidad. Ahora quiero que imagines esto: no poder tener hijos. No era solamente tristeza personal, era cargar con miradas, con comentarios, con juicios silenciosos. Y si tú estás pasando por un momento así o has pasado por un momento así, te entiendo perfectamente porque yo también lo estoy viviendo. El que te juzguen, el que te señalen o incluso el que echen en ti la culpa de no poder ser todavía madre. Duele, cansa, lastima, es muy, muy agotador. Muchas veces llegan preguntas incómodas, a veces pasivo-agresivas también. Si estás pasando por algo así, lo entenderás. Muchas veces también has escuchado esas preguntas que nos dicen mucho. ¿Y para cuándo? ¿No quieres tener hijos? ¿Qué están esperando? ¿Las has escuchado o las has preguntado? Hoy aprenderemos cómo hablar con mujeres que están en ese proceso. Muchas veces uno se ríe y respondemos tranquilas. Tratamos como de apaciguar en ese momento el tema o el momento incómodo que estamos viviendo solamente para dar una solución rápida. Respondemos lo más tranquilo, pero por dentro nos duele. Muchas veces cuando nos dicen o nos preguntan sobre opiniones de personas con bebés, con niños de fiesta, sí es cierto, estamos felices y deseamos lo mejor, somos felices por la otra persona, pero por dentro nos duele. Sara estaba casada con Abraham y Dios le había dado una promesa a Abraham que tendría una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Imagínate escuchar eso. Es una promesa hermosa, que iban a tener muchos hijos. Sara, al Abraham contarle esto, Sara se maravilló porque sabía que su identidad estaba siendo ahora sí que ensalzada, enaltecida por esta promesa. Pero había un problema y que se volvió muy, pero muy real. Sara no podía tener hijos. Pasaron años después de la promesa que Dios le dio a Abraham y Sara no podía tener hijos. Y no era algo momentáneo. Pasaron años, muchos años. Años en los que ella veía como otras sí y simplemente ella no. Años escuchando historias de nacimientos, de familias creciendo, mientras su vida seguía igual. ¿Te identificas? ¿O conoces a alguien que esté pasando por esto? En particular, yo me identifico mucho. Porque muchas veces hasta hay personas que tienen como una compasión no muy buena hacia nosotros e incluso quieren escondernos lo que está pasando en su vida. Llegan a escondernos también sus embarazos, amistades o familias por no querernos hacer sentir mal, cuando en realidad el hacerlo, el escondérnoslo, es lo que más nos hace sentir mal. Y aquí es donde muchas vamos a conectar, porque tal vez no estamos esperando un hijo, pero sí estamos esperando algo. A lo mejor tú no estás en esta posición de Sara en la cual no podías tener hijos, pero a lo mejor estás esperando un cambio, alguna respuesta, alguna oportunidad, sanidad emocional, un matrimonio restaurado o simplemente sentirte en paz. Pero hay algo que has estado esperando por mucho tiempo y simplemente no ha llegado. Y cuando eso no llega, empiezan los pensamientos que no siempre decimos en voz alta. ¿Y si esto no es para mí? ¿Y si Dios bendice, pero por qué a otros y a mí no? ¿Y si yo ya me quedé aquí? ¿Y si Dios no escucha mi oración? Déjame decirte que Sara llegó a este punto. Se cansó, se desesperó y tomó una decisión que no era muy buena. Desde la fe, no fue.
fue desde el cansancio. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones desde el cansancio sin consultar primeramente a Dios? Y cuando tomamos esas decisiones vienen acompañadas de no muy buenas consecuencias. Sara quiso ayudar a que esa promesa se cumpliera, pero sabemos que Dios no necesita ayuda. Los tiempos de Él son perfectos. Y aquí es donde esto deja de ser historia y se vuelve muy personal. Porque cuántas veces hemos nosotras hecho lo mismo. Dios nos dice, espera. Y nosotras decimos, sí, pero ¿y si mejor te ayudo? ¿Y si mejor lo hacemos de esta manera? Nos queremos adelantar, nos metemos en relaciones que no eran, aceptamos menos de lo que merecemos solo por no seguir esperando. Porque esperar, sí, esperar nos va a doler mucho, pero es lo mejor. Porque como muchas decisiones que muchas veces tomamos apresuradamente, trae consecuencias, trae confusión, trae tensión, dolor emocional. Porque lo que se hace fuera del tiempo de Dios puede parecer solución, pero no nos va a traer paz. Hay algo poderoso en esta historia. Es que Dios, a pesar de que Sara hizo las cosas a su manera, quiso ayudarlo en su tiempo, Dios no se fue, no canceló la promesa. No dijo, ¿sabes qué? Ya fallaste, hiciste las cosas, te adelantaste. Ya no, bye, Sara. No, Dios volvió. Un día, Dios vuelve a hablar y dice algo que humanamente no tenía sentido. Tu esposa Sara tendrá un hijo. Ya no solamente iba dirigida la promesa a Abraham que tendría muchos hijos, sino que ya es tomada en cuenta el nombre de Sara. Y le dice, tu esposa Sara tendrá un hijo. Pero Sara ya era mayor para ese tiempo. Ya había pasado muchos años. Ya no estaba en edad de tener hijos. Ella pensaba que esto era imposible. Y cuando escucho esto, recuerdo muchas historias que he escuchado, que he leído, que me han contado. Cuando decimos, esto ya no es posible, es imposible que Dios haga un cambio, es imposible que Dios me responda. Pues déjame decirte que muchas veces esa incredulidad disfrazada, Dios viene a romperla. Y es ahí cuando Sara también le pasó. Sara escuchó que Dios le dijo esto a Abraham y ella se rió, pero no fue una risa de alegría. Esa risa que sale cuando ya soltaste la esperanza. Era como una risa de tristeza, el decir, ¡ja! Si escucharon, ¿verdad? El ¡ja! ¿Cómo es posible que yo tenga hijos si ya no estoy en edad? ¿Sí me explico? Esa fue la risa que Sara aventó con incredulidad. Ya es tarde. Ya no se puede. Y déjame decirte que tal vez tú no te has reído en voz alta, pero sí lo has sentido. Cuando alguien te habla de fe, cuando alguien te habla de nuevos comienzos y tú por dentro piensas, eso ya no es para mí. O dices cosas como, yo estoy bien así, ya aprendí a vivir con eso. Ya pasó el tiempo, como queriendo suavizar lo que estamos viviendo o no tomarle importancia. Pero nosotras sabemos que en el fondo nos está doliendo soltarlo. Y aquí es donde viene lo más hermoso. Dios no se detuvo por la duda de Sara. No dijo, ¿no crees? Bueno, pues ni modos, no. No se ofendió por su risa. No se alejó. Él cumplió lo que prometió. Él lo cumplió. Sara quedó embarazada. Sí. Cuando parecía imposible y cuando tuvo a su hijo, le puso el nombre de Isaac, que significa risa. Dios tomó su risa de incredulidad y la transformó en una risa de gozo. Y con esto quiero decirte algo. Tal vez tú hoy estás en una parte de la historia. A lo mejor no igual que Sara esperando tener un hijo, pero sí estás en la espera de algo, en algo que muchas veces disfrazas a través de una risa cuando te lo preguntan.
y no quieres parecer desesperada o desesperanzada. Pero todo ese silencio que llevas guardado se esconde en esa risa. A lo mejor no ves resultados, a lo mejor ya te cansaste y tomaste decisiones desde el dolor que no te llevaron a nada bueno. Pero hoy quiero que escuches algo. Eso no cancela lo que Dios ya habló sobre tu vida. Eso no cancela que Dios puede hacer un milagro en ti. Dios, recuerda que no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Dios no trabaja con prisa, trabaja con propósito. Así que si hoy estás esperando, no te castigues por sentirte cansada, no te juzgues por haber dudado, pero tampoco cierres tu corazón, porque Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Espero que de verdad te identifiques con alguna parte de la vida de Sara y puedas recordar que aunque tú hayas soltado toda esperanza por algún momento, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel y lo va a hacer y va a contestar tu oración, porque sé que aunque en el fondo tú sonríes, en el fondo es porque duele. Así que yo quiero que después de haber escuchado este podcast, tú vayas a la presencia de Dios, te acerques a Él y le pidamos perdón y le digamos: Señor, perdóname por no haber creído, por quererme adelantar a tus planes, por querer hacer las cosas a mi manera. Hoy yo entiendo que tú haces las cosas perfectas en tu tiempo y hoy solamente quiero aprender de Sara a esperar, porque tú vas a cumplir la promesa. Esto es Corazón de Mujer, Voz de Dios. Espero que haya sido de mucha bendición este episodio y nos vemos en el siguiente, para gloria y honra de nuestro Señor. Dios nunca ha llegado tarde, ni lo hará contigo. Corazón de mujer, Dios te escucha y te ve. Cada lágrima que escondes tiene eco en su fe. Corazón de mujer, no estás sola, Él es fiel. Y en medio del proceso, Él te vuelve a sostener. Si te sientes cansada, si ya no puedes más, si has llorado en silencio sin saber a quién hablar, Dios sigue ahí, más cerca de lo que crees, sosteniendo tu vida otra vez. Corazón de mujer, Dios te escucha y te ve. Cada lágrima